Dios les guarde. Este es el tiempo de la palabra y vamos a aprovechar bien este tiempo. ¿Ahí está bien? Bueno. Muy bien, entonces hay un pasaje de la escritura que quiero que meditemos en esta noche preciosa. En Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, a partir del versículo 6, y vamos a hacer algunas divisiones de este capítulo, no completo, sino a partir del 6, del versículo 6, para sacar algunas verdades hermosas que hay aquí en esta escritura. Y una de ellas nos vamos a centrar en ella porque hoy, como solemos hacerlo, vamos a hablar de la persona maravillosa del Espíritu Santo, como lo hacemos los viernes. Me interesa mucho que la iglesia conozca al Espíritu Santo, se interese por él, lo ame, se despierte en la congregación un apuro por conocerle, por tenerle, por experimentarle, por tener comunión con él. Así que qué curioso que el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, habla del Espíritu Santo. O sea, la Biblia como que abre el panorama de la historia de las Escrituras con la persona del Espíritu Santo. En el segundo versículo de la Biblia ya hablaba del Espíritu Santo. Y qué curioso que la Biblia se cierra y unos 4 versículos antes de acabarse la Biblia habla del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es como si fuera un paréntesis que encerrara toda la Escritura. Y cuánto la iglesia desconoce de esta persona maravillosa. Y entonces en este último capítulo vamos a introducirnos en este capítulo y a mencionar mayormente la escritura donde aparece la persona del Espíritu Santo en esta palabra. En el capítulo 22, en el versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué importante esa escritura. 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Este pasaje lo quise separar en 3 divisiones principales. Y la primera de ellas está del 6 al 9. Y habla de lo fidedigna de la profecía apocalíptica, de lo verdadera, de lo certera que es esta profecía. Y lo primero que dice es: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. No hay ninguna sombra de duda. La gente dice que el papel puede con todo, que cualquiera pudo haber escrito ahí unas palabras y ya. Sí, cualquiera puede escribir cualquier palabras y ya, pero estas palabras reveladas en la escritura y sobre todo en el libro apocalíptico son palabras fieles y son palabras verdaderas. Toda la escritura es palabra fiel y verdadera de parte del Señor. Tan fiel y verdadera que a nuestros ojos se está cumpliendo cada letra de la escritura, cada profecía que está escrita en la Biblia. Todo lo que había de cumplirse se ha cumplido, y todo lo que se ha de cumplir se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es fidedigna, no tiene nada de mentira. Se está cumpliendo. Lo que hoy ve la humanidad es cumplimiento de las escrituras. Lo que vemos en la televisión, lo que oímos en la internet, lo que vemos en las redes sociales, lo que escuchamos en la radio, lo que leemos en los periódicos: incendios por allí, rumores de guerras por allá, guerras en otro lado, hombres que se levantan para adulterar lo que Dios estableció, para torcer lo que Dios estableció. Las edades tempranas, los muchachos con tanta violencia en su corazón. Todo es escritura cumplida a nuestros ojos, frente a nosotros. Así que, hermanos, lo fidedigna que es la profecía apocalíptica tiene que animarnos y tiene que sorprendernos. Lo delicado que es nosotros adulterar la palabra del Señor. Esta escritura se caracteriza por decir una palabra. En el 7 dice: he aquí vengo pronto. Esta expresión aparece en casi todo lo que hemos leído, del 6 al 21. He aquí vengo pronto, he aquí vengo en breve, he aquí que vengo pronto. Dice en todo este capítulo que acabamos de leer.
Así que esto es un certificado que la venida del Señor está más cerca, dice la Escritura, que cuando creímos. Yo tengo 20 años en el Señor, 21 años en el Señor, y desde que conocí al Señor en el 99, a punto del año 2000, y había una revolución mundial porque iba a llegar el 2000 y había un susto colectivo de que todo se iba a acabar, y no se acabó. Y cuando yo llegué al Señor, se hablaba de la venida del Señor, se hablaba del rapto de la iglesia, se hablaba de la desaparición de millones de personas. Llevo 20 años escuchando ese mensaje, pero ese mensaje no ha cambiado, porque Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, bendito nuestro Dios, glorioso es Él, nos tiene paciencia. Y sigue entonces diciendo la palabra que está más cerca. Está más cerca que cuando creímos, el día de nuestra redención, el día en que Él vendrá. Qué importante esto que Juan expresa en el 8. Dice que se postra delante del ángel, un ángel celestial que le está dando el mensaje. Delante de ese ángel se postra para adorarle, y ese ángel lo levanta y le dice: no hagas eso. Aquellos que dicen que Dios aprueba la idolatría, aquellos que dicen que Dios aprueba la adoración de ángeles, la adoración de los muertos, la adoración de personas muertas y de personas vivas. Y la disculpa que es un argumento cínico para avalar la idolatría, que como en el arca del pacto de Moisés habían 2 querubines y que Dios los mandó a hacer los querubines. Sí, Dios mandó a hacer los querubines, pero nunca en la Biblia registra que alguien adorara a esos querubines. Y la iglesia tradicional, el único pasaje que usa para justificar la adoración de ídolos es que en el arca del pacto habían 2 querubines, uno contra el otro, tocando sus alas. Esa era una figura de lo que había en el cielo. Y esos querubines representaban que estaban guardando la presencia de Dios, simbólicamente que estaba en el arca. Pero nunca Dios ordenó adorar esos querubines. No hay un pasaje que diga que Moisés adoró a los querubines. Ni siquiera adoraban el arca. Y aquí un ángel se aparece. Y Juan se postró. Y nosotros fácilmente caemos en idolatría. Recuerdo una hermana que me habló y me dijo: pastor, en mi pieza se me apareció un ángel en la pared. ¿Cuándo me va a ir a ver el ángel? Y yo le dije: hermana, eso es muy delicado, esto, lo otro. Pues la hermana se fue de la iglesia porque no le fui a ver el ángel. Y un día fui a visitarla porque ya no había vuelto a los cultos. Fui a visitarla y entré a su casa, y ella era con la fascinación que yo fui a verla a ella, saludarla a ella, animarla a ella, compartirle a ella, y seguía: pastor, venga, míreme el ángel. Y era así, Señor, una humedad que le había salido en la pared. Y me decía: pastor, ¿sí ve el ángel? ¿Lo ve? Y yo le decía: hermana, es una humedad. No, pastor, es un ángel. Y usted ve lo que quiere ver. Si usted quiere ver una metralleta en el techo, la ve. Una metralleta en las nubes, la ve. Una carita de un oso en su pared húmeda, la ve. En la mancha del chocolate, si usted quiere ver la cara de su esposo, la ve.
Y fácilmente la humanidad se ha desbordado en idolatría por supuestas apariciones. ¿Cómo será si se nos aparece un ángel de verdad? De veras, de veras. ¿Cómo será si se nos aparece un ángel? ¿Cómo será si yo estoy en la noche por allá? Mi esposa, cuando todos se acuestan, a mí me gusta quedarme solo, y todos se acuestan y yo me quedo solo a oscuras ahí sentado en mi sala. ¿Cómo será? Yo muchas veces he pensado, ¿cómo sería que se apareciera un ángel resplandeciente? ¿Yo qué haría? Juan, ¿sabe qué se le ocurrió hacer a Juan? Postrarse y adorar ese ángel. A Juanito, al gran apóstol, al discípulo amado. Si Juanito, que estuvo con Jesús, si Juanito, que estuvo con el Señor, si era el discípulo amado, si se le recostó en el pecho, anciano ya aquí, fundador de la iglesia, pilar de la iglesia, de los apóstoles de la iglesia, de las columnas de la iglesia, de donde nació la iglesia, de esos varones de Dios, y se postró delante de un ángel. ¿Cómo será usted y yo si se nos aparece uno? Qué delicada es la idolatría. Y me impacta lo que dice este ángel. 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si tienes a alguien al lado, dile: adora a Dios. Adora a Dios. Qué triste cuando la iglesia adora a los hombres. Ay, no, a mí me gusta el pastorcito tal. No, adora a Dios. Entonces, si ese pastor se muere, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Se muere con ese pastor o qué? ¿Se hace enterrar con ese pastor? No, adora a Dios. Entonces, del 6 al 9, esto quería comentar, y del 10 al 15, la radicalidad que debe tener un cristiano, sobre todo en los tiempos actuales. Radicalidad, radicalidad. Raíces profundas. Lo asentada que tiene que estar la fe de los cristianos. Yo estoy preocupado, yo veo con preocupación la iglesia de hoy. Si cuando libremente nos podíamos congregar había tantas disculpas para buscar al Señor, ahora, si cuando podíamos con libertad hacer vigilias, hacer ayunos, hacer todo lo que podíamos hacer, había tantos pretextos en los pastores para no hacer vigilias, para no ayunar con la iglesia. Si había tantos pretextos, ¿cuánto más ahora? Excusados en prohibiciones humanas. Entonces, mis amados, la radicalidad que debe tener el cristiano, sobre todo en estos días, sobre todo en estos tiempos. Radicalidad. Gente definida. Si tienes a alguien al lado, dile: defínete. ¿Eres o no eres? Y si algo se necesita para los últimos tiempos, es una iglesia definida, una iglesia radical. Una iglesia que sabe en dónde está parada, que sabe en quién ha creído, a quién le ha creído. Me impacta siempre este 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En pocas palabras, el que es inmundo, sea más inmundo, siga siendo inmundo, pero el que es santo, santifíquese más cada día. Una radicalidad tiene que haber en la iglesia de hoy.
Esto habla el versículo 11. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La iglesia tiene que definirse ya. O es del mundo o es de Cristo. Hay quienes tienen una patica en el mundo y un pie en la iglesia. Noten que digo pata para el mundo y pie para la iglesia. Quienes quieren el sábado ir a fiestas mundanas, el sábado cantar al son del mundo y el domingo ser consagrados. Adolescentes, no veo muchos adolescentes que se consagren. Pocos son los adolescentes, por eso son un tesoro los adolescentes cristianos. Las niñas adolescentes que se consagran son un tesoro de Dios en la iglesia. Los jóvenes que deciden radicalmente servir a Cristo son tremenda bendición. Y luego dice el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Aquí hay un listado, la Biblia, hay muchos son los listados de gente que no entrará en el reino. Muchos son los listados en la Biblia de gente que no va a ir al cielo. Y aquí hay uno de esos listados. Aquí hay uno de esos listados. Los perros estarán fuera. ¿No ha escuchado el dicho que dice que le fue como a perro en misa? Porque el perro que entra a una misa todo el mundo lo saca a patadas. Pero no habla de los perros literal. Obvio, en el orden del culto uno no va a dejar un perro en el culto. Recuerdo que cuando recién llegamos a pastorear en Jamundí, una hermana muy querida llevaba al perro al culto. Ese perro se llamaba Speedy. Era un perro, pero perro callejero. No sé si la hermana está ahí de pronto. Y yo pasaba al púlpito a predicar y el perro se me hacía ahí, y yo le hacía y me gruñía. Era un perro, y la hermana decía: no, pastor, es que el perrito también es cristiano. No, hermana, los perros estarán fuera, pero no es literal lo que está diciendo. La palabra perro en la Biblia y aquí en este pasaje es desorden sexual. ¿Cómo le dicen a un hombre mujeriego? Perro. ¿Y cómo le dicen a una mujer hombreriega? No digamos, se suena más. Una mujer hombreriega. El hombre es mujeriego y la mujer es hombreriega. ¿Cómo le dicen a una mujer hombreriega? Una mujer que tiene muchos hombres. No vamos a decir, suena más feo, ¿no? Decir esa palabra a la mujer. Pero también le dicen el femenino del perro. El femenino del perro. Así que los perros estarán fuera. Tienen que ver con el desorden sexual de personas de sexo opuesto. Mujeres con hombres desordenadas y hombres con mujeres desordenados. Pero los perros también son mujeres desordenadas con otras mujeres y hombres desordenados con otros hombres. Esos son los perros que estarán fuera, los desordenados sexualmente. Todo aquel que aún dentro del matrimonio altera el orden divino es un perro. En el área sexual es un perro. ¿Y por qué lo compara con el perro? Porque el perro es desordenado sexualmente. Usted ve a una perra en calor y como 30 perros detrás de ella, y uno se sube y luego el otro, y eso es un revoltijo terrible. Y se baja uno, ellos se quedan pegados y se despega uno del otro y se sube el otro, y esa pobre perra está desesperada. Eso pasa en la calle, y esa es la comparación de la vida desordenada de una persona sin Dios. Y aún gente que conoce a Dios tiene desórdenes tremendos sexuales. Pastores que tienen desórdenes sexuales terribles dentro de las iglesias son unos perros y estarán fuera.
Esto es muy delicado. Una lista, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Del 16 en adelante, mire lo que dice: yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, aquí es donde quiero centrarme mucho. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. ¿Qué dicen? Para Juan, el Espíritu y la esposa, ven. Pero la iglesia actual no está diciendo ven. La iglesia actual no tiene una conciencia de la venida del Señor. ¿Por qué? Ya voy a explicar. ¿En qué días estaba viviendo Juan? ¿Qué circunstancias estaba viviendo Juan hace 2000 años que escribió esta escritura? Más o menos unos 70 años después de la muerte de Cristo, unos 70 u 80 años después de la muerte de Cristo. Más o menos Juan tiene entre 90 y 100 años cuando escribe esta carta apocalíptica. Y Juan está viviendo en los días de un hombre llamado Domiciano, emperador de Roma. Y en los días de Domiciano hubo una persecución terrible al mismo nivel de la que tuvo Nerón. Y Domiciano empezó a sacar unos decretos que empezaron a regir en todo el imperio, para todos los del imperio romano. Y esos decretos de Domiciano empezaron a afectar a todo el imperio. Pero un momento Domiciano empezó a sacar leyes que afectaban a todos, pero en especial a la iglesia cristiana. Y esto representa que el nivel político puede empezar a sacar reglas que afecten a todo el planeta, a todo el imperio de esta tierra. Como en los días de Domiciano, se verán en los últimos tiempos gobernantes que traerán leyes que afectarán a todo el planeta, a todas las naciones. Pero esas leyes serán inspiradas por Satanás para afectar especialmente a un lugar, a un sector de la humanidad, a la iglesia del Señor. Y noten, él empezó a sacar leyes y leyes y leyes que afectaban a todos. Pero hubo una ley que Domiciano sacó, y esa ley era llamar a Domiciano Ete Deus, y eso traducía Señor y Dios. Ete Deus, Domicianus Ete Deus. Fue una ley que promulgó Domiciano. Desde ahora se dirá Domicianus Ete Deus. Y significaba Señor y Dios es Domiciano. Dios viviente es Domiciano. Y nosotros somos siervos y adoramos a Domiciano. Eso significaba Ete Deus, Domicianus Ete Deus. Entonces, todos aceptaron las normas de Domiciano. Y todos aceptaron llamar a Domiciano Ete Deus. Domicianus Ete Deus se escuchaba en todo el imperio romano. Domicianus Ete Deus. Señor y Dios, Dios viviente eres Domiciano. Pero hubo una gente especial que solo decía: Jesucristo es el Señor. El Kyrios
Kyrios es el Señor. El Kyrios es Jesús. Esa gente era la iglesia radical. Dentro del cuerpo de Cristo hubo una gente que sí dijo: no, es el rey, es el emperador, hay que declarar Domitianus et Deus, y se doblaron. Pero hubo gente radical que no se dobló, y dentro de esa gente radical estaba el apóstol Juan. Así que Domiciano trajo a Juan y a muchos cristianos. ¿Declaran ustedes Domitianus et Deus? Y Juan dijo: no. Y habían dos sentencias. Una estaba llena de misericordia para Domiciano y era el exilio de las personas. Y la otra era la muerte. Y la muerte enterrados vivos. Muchos cristianos fueron enterrados vivos. Y Pablo escribe esta carta apocalíptica en días de Domicianos, y uno de los momentos o uno de los propósitos era animar a los cristianos con esta carta. Y a Juan, en el juicio, Domiciano lo condenó al exilio en la isla de Pasmos, y allí escribe Juan esta carta, siendo un anciano, siendo un hombre viejo, siendo un hombre de edad, siendo un hombre solo, sin esposa, sin hijos allá, sin hermanos en la fe, sin Facebook, sin YouTube, nada tenía, ni WhatsApp, nada. Estaba exiliado, encerrado en la isla de Pasmos, y allá el Espíritu lo visitó. Y ahí escribe una de sus últimas palabras de la Biblia. Ahí escribe: Dios inspira una de las últimos renglones, y es este: el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿En qué condición estaba el Espíritu de Dios y en qué condición estaba la iglesia? Y dice: ven. El Espíritu y la novia, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Todos los que oían esta carta, ¿en qué condición estaba? Que Dios, a través de Juan, les dice: todo el que oiga esta carta, levante un clamor para que el Señor venga ya. Juan, ¿cómo estaba? Llagados sus pies, descalzo, flaco, quemado por el sol. Han visto el náufrago, era poca cosa comparado al anciano de 100 años llamado Juan, que grita: sí, ven. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estaba desesperado Juan en Patmos. Gritaba al cielo: Señor, ven. Pero la iglesia de hoy no tiene desespero. La iglesia de hoy vive en una comodidad tremenda. La iglesia de hoy vive con aire acondicionado, con sillas reclinables, con sillas abollonadas. La iglesia de hoy vive con grupos de alabanza, con orquestas tremendas. La iglesia de hoy tiene fama, es premiada internacionalmente, recibe ovaciones del mundo. La iglesia de hoy no grita: ven, porque la iglesia de hoy no está pasando por crisis. Pero vendrán días, vendrán tiempos donde la iglesia vivirá tal crisis que gritará una: Señor, ven. Y el Espíritu gritará con nosotros, y el Espíritu de Dios clamará con nosotros: ven. Y el que oiga la palabra dirá: sí, Señor, ven ya.
La iglesia de hoy está animada a que pidan carros, a que pidan casas, a que pidan cosas ostentosas. Porque la iglesia tiene su mira en las cosas de acá, cuando el Señor dice: pongan su mirada en las cosas del cielo, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son perecederas. Por eso la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuán contristado está el Espíritu de Dios en nosotros, y cuánto necesitamos, sobre todo en estos días, un avivamiento del Espíritu Santo para estar avisados de los tiempos en que estamos, porque vienen tiempos peores en los cuales la iglesia gritará: Señor, ven ya. Así, amados, que el protagonismo del Espíritu Santo en el primer momento de la Biblia, en la primera página, era el desorden, el caos. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 dice que el Señor dijo que sea la luz, y la luz fue hecha. Así que el Espíritu de Dios estuvo en el comienzo para ordenar el caos. Así como el Espíritu de Dios está en el último tiempo para animar la iglesia en medio del caos, para darnos ánimo, para darnos regocijo y para hacernos entender que nuestra causa no es perdida, que nosotros somos las personas más seguras de la tierra y que tenemos más puestos los pies en seguridad y en victoria de la tierra. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu del Señor está aquí ahora. Y si algo necesita la iglesia de hoy, no es que el gobierno nos dé mercados, y gloria a Dios si te dan mercados, y gloria a Dios si sales en la lista de los que le dan plata, gloria a Dios. Pero lo mayor que necesita la iglesia de hoy, lo mayor que necesita la iglesia de hoy es el Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga de una manera especial a nuestra vida. Se avecinan tiempos terribles, hermanos. Se avecinan tiempos tremendos en los cuales solo el Espíritu de Dios nos ayudará a pasar adelante. Hay un momento, y prepárate, iglesia, en el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios prepare tu corazón, porque habrá un momento donde la iglesia gritará mundialmente: Señor, ven ya por nosotros. Oh, Malaya, oh, ven ya por nosotros, Espíritu de Dios. Ven ya por nosotros, Señor. Ven ya por nosotros, Dios. Te necesitamos. Un día clamaremos esa palabra. Un día se pondrán tan fuertes las cosas en la tierra que la iglesia mundialmente clamará: ven ya, Señor. El Espíritu clamará juntamente con la iglesia: sí, Señor, ven. Levanta tus manos. Esta es una noche del Espíritu Santo. Esta es una noche del Espíritu Santo. Esta es una noche del Espíritu Santo. Clama su presencia en este día. Oh, Shama Rabadiri Vikendalaya Sama Rabadarararalaya Kendalaya Sama. Oh, bendito Dios, aquí estamos, necesitados de tu presencia, Señor. Necesitados de ti, Espíritu Santo.
Vamos por estos minutos. Levanta tus manos y pide una unción nueva sobre tu vida. Oh, shetararabasi. Espíritu de Dios. Desesperado por ti. Vamos, cántale al Señor esas palabras. Sediento, que desea beber de ti. Esperamos por ti. Vamos, dile, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Vamos, señala tu corazón y dile, llena mi corazón, llena mi alma, Señor. Espíritu Santo, yo declaro tu presencia sobre tu iglesia en esta noche. Espíritu Santo, yo declaro una unción nueva sobre tu iglesia, una unción especial sobre cada uno de tus hijos, Señor. Un enamoramiento diferente, un enamoramiento especial, Señor, de tu presencia en medio de la iglesia. En el nombre de Jesús, llena, satúranos, Señor, con tu gloria, con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Espero que usted pueda enamorarse cada día más del Espíritu Santo y amarlo y buscarlo más. Bendiciones. Dios los guarde.